El viernes 7 de marzo se reportó un avance de las fuerzas rusas en la región de Kursk, en la parte controlada por los ucranianos. Mientras los medios pro-ucranianos afirmaban que fue un asalto ruso típico y que fue repelido causando enormes bajas a los medios prorrusos afirman que las fuerzas ucranianas están ahora en un grave riesgo de ser aisladas de su cadena logística. Sin embargo, el medio pro-ucraniano Deep State reportaba que los combatientes de las Fuerzas Armadas rusas efectivamente lograron avanzar en el área de Kurlovka y Figolovka, lo que cortó efectivamente la mayor parte de la cabeza de puente de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk. Casi todas las arterias logísticas de las fuerzas ucranianas han sido cortadas o están bajo el control de fuego de las tropas rusas. Algunas fuentes de información ucranianas comunicaban que las Fuerzas Armadas rusas abrieron una brecha profunda de hasta 4 kilómetros y que lograron llegar a una ruta de suministros alternativa que alimentaba a las fuerzas ucranianas en Sutsa. Dicha ruta estaba siendo utilizada por las fuerzas ucranianas debido a la imposibilidad de utilizar la carretera principal, ya que se encuentra al alcance de fuego ruso. Y se quejan de que ahora la logística para suministrar al grupo de fuerzas ucranianas en Kursk es prácticamente imposible. El comandante de la brigada Vostok, con el distintivo de llamada Zombie, habló sobre cómo se desarrolló y llevó a cabo la impresionante operación Potok, mediante la cual los soldados rusos lograron infiltrarse en la retaguardia ucraniana en Kursk, al sur de Sutsa. La operación se desarrolló durante un largo periodo de tiempo, más de 3 semanas. Los preparativos requirieron una cuidadosa coordinación de muchas fuerzas y recursos. El objetivo principal era la penetración inadvertida de personal en una zona determinada con un riesgo mínimo de detección. Para lograrlo, se utilizó un gasoducto subterráneo que había quedado en desuso después de que el gobierno de Ucrania decidió cortar el tránsito de gas ruso a Europa por su territorio. Para garantizar el paso seguro de las tropas rusas a través de la tubería de gas, fue necesario cortar el suministro de gas, retirar el gas por completo de la tubería y luego bombear oxígeno al interior. Después de esto, se comenzó a equipar la salida a la superficie, se crearon instalaciones especiales de almacenamiento para el personal y se trajeron municiones, alimento y agua. Esta etapa de preparación duró más de 3 semanas. El personal ruso se desplazó una distancia de más de 15 kilómetros, en pequeños grupos, a lo largo del gasoducto subterráneo. Esta etapa duró 4 días, durante los cuales más de 800 combatientes permanecieron ocultos, no revelaron su presencia y esperaron la orden. Tras recibir la orden de iniciar el ataque, comenzó la fase activa de la operación. Los soldados de asalto salieron a la superficie, ocuparon zonas estratégicas y comenzaron a desplazar a las fuerzas ucranianas. El elemento sorpresa jugó un papel clave, los ucranianos estaban desorientados y el pánico se apoderó de sus filas. Gracias a esto, las fuerzas rusas pudieron liberar muchos asentamientos en la región de Kursk. En la operación participaron unidades rusas de la Brigada de Asalto Aerotransportada de Veteranos, la Brigada Vostok, el 30º Regimiento de Fusileros Motorizados, la 11ª Brigada Aerotransportada y el Grupo AIDA de las Fuerzas Especiales Akhmat. La operación fue un éxito en gran medida debido a su enfoque poco convencional. Los ucranianos no esperaban un ataque desde la retaguardia proveniente del territorio que controlaban, lo que permitió a las fuerzas rusas ocupar rápidamente posiciones clave y romper la resistencia del soldado ucraniano. Primero, 300 y luego otros 500 soldados rusos entraron en la retaguardia del enemigo avanzando 15 kilómetros a través de un gasoducto de 1 metro con 40 centímetros de diámetro, bajo la ciudad ocupada de Sutsa, provocando el derrumbe del frente ucraniano en dicho sector. Por supuesto, las autoridades ucranianas han dicho que en la región de Kursk no existe peligro de que las unidades ucranianas se vean cercadas, declaró el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. Las unidades están tomando medidas oportunas para maniobrar hacia líneas de defensa ventajosas. Por supuesto que una vez que se dio a conocer que las fuerzas rusas habían penetrado en la retaguardia ucraniana utilizando un gasoducto, los propagandistas ucranianos afirmaron que dicha operación había sido un rotundo fracaso, que una centena de soldados rusos habían logrado atravesar el gasoducto, pero que habían sido destruidos por las fuerzas ucranianas que ya los esperaban. Evidentemente, estas afirmaciones las hicieron sin presentar ninguna sola prueba contundente que lo demostrara y citando fuentes de información ucranianas o occidentales que no son más que burda propaganda. Lo que Syrskyi no menciona es que las fuerzas ucranianas van a tener que maniobrar hacia dichas posiciones defensivas ventajosas utilizando rutas que están bajo el control de fuego ruso, arriesgándose a ser destruidas tanto por la artillería como por los drones. La aventura ucraniana en Kursk parece estar a punto de llegar a su fin. Ahora quedan 2 principales preguntas.
¿Cuánto tiempo más le tomará a los rusos limpiar y liberar la región ocupada de Kursk por los ucranianos? ¿Y cuántos soldados y cuántas bajas asumirá Ucrania en su retirada de Kursk o si finalmente terminan siendo cercados y destruidos por las fuerzas rusas? Pero lo más importante es que los proucranianos habían justificado la incursión ucraniana en Kursk como una forma para obtener una moneda de cambio en unas posibles negociaciones de paz con Rusia, en la cual Ucrania intercambiaría el territorio ocupado de Kursk por algún territorio que los rusos hubiesen capturado dentro de Ucrania, algo que parece ya en estos momentos imposible de que suceda, convirtiendo dicha operación ucraniana en Kursk en un rotundo fracaso. Ayúdanos a llegar a más personas. Síguenos, danos un me gusta y comparte si te gusta lo que publicamos.